La seguridad es un tema que llegó para quedarse, pero ha sido particularmente álgido en estos días y semanas. Las cifras oficiales nos dicen que urge corregir. Dos fueron las razones que llevan al triunfo del actual gobierno: combate a la corrupción y combate a la inseguridad. El segundo, por los datos que tenemos, todavía está francamente en deuda. A 10 meses de iniciada la actual administración, las cifras de la violencia y de la inseguridad crecen y la estrategia de seguridad está en debate. Esto es En la Mira. Comenzamos. Bueno, el Consejo Ejecutivo de Seguridad Pública dio a conocer las cifras de los delitos de diciembre a la fecha. Y no solo no hemos mejorado, sino que vamos para abajo. Algo está funcionando mal en la estrategia de seguridad que hay que corregir, porque tenemos prácticamente 3,000 homicidios dolosos al mes, tenemos 6,000 delitos diarios y el feminicidio se ha disparado 20%. Algo estamos haciendo mal y algo es necesario corregir. Las cifras nos lo están gritando. Sí, yo creo que la estrategia de seguridad necesita ajustes y ajustes serios. Desde temas tan puntuales como lo que ocurrió el jueves pasado en Culiacán, hasta la inseguridad cotidiana, hasta las personas que son asesinadas o asaltadas al tomar un autobús. Me parece que algo está fallando en la inseguridad y cuando vemos también que en el presupuesto de seguridad las partidas que se destinan a estados y municipios van bajando continuamente en lugar de aumentar, creo, muy probablemente faltan muchas cosas, pero la base de todo eso es que no tenemos, más allá de la creación de la Guardia Nacional y todo el debate en torno a la creación de la Guardia Nacional, me parece que no tenemos la base que necesita cualquier estrategia de seguridad, que son fuerzas policiales muy sólidas, muy fuertes a nivel estatal y a nivel municipal, para poder comenzar a garantizar la seguridad cotidiana y de ahí ir desarrollando todo lo demás. Yo creo que el principal problema sigue siendo el mismo desde hace ya demasiados años, ¿no? Por un lado, el discurso federal, que tiene, pues cambia, varía en sus premisas, pero en este caso se centra en la construcción de la Guardia Nacional, se centra en los recursos para los programas sociales, ¿no? Pero no deriva en una coordinación con las fuerzas estatales y locales, que por cierto son las que tendrían que atender estas cifras, es decir, homicidios, feminicidios, todos son delitos del Foro Común. Y pareciera que por un lado van los gobernadores y su deriva propia, por el otro lado va el gobierno federal, y esa falta de coordinación sigue siendo en buena medida lo que explica la circunstancia en la que estamos. Y sorprende porque estoy hablando hoy, ¿no? Aquí estamos en el 2019, pero si esto lo hubiera dicho yo en el 2016 o el 2015, exactamente habría repetido estas palabras. Ese es un tema que no se resuelve a la fecha. Es que creo que en esta idea de que ha habido un cambio de estrategia, en la práctica no ha habido un cambio de estrategia. Seguimos en la misma lógica de una confrontación con el crimen organizado, nada más que con y desorganizado, los dos. Decías tú, delitos de Foro Común, con menores recursos, por supuesto. Cifras, enero-septiembre, 26,638 homicidios dolosos, la cifra más alta desde 1997, que se comenzó a medir esto. La tasa por cada 100,000 habitantes subió, esta era 20.7 en 2018, 21.1 en 2019. Ya te da un ingrediente. Estados más violentos: Colima, Baja California, Chiapas, Morelos y Guanajuato. Esto va cambiando a partir, pues, de donde se van moviendo tanto las bandas como también la propia desintegración de los cuerpos policíacos. Estado de Derecho, otro de los problemas serios.
que se presentan ante la ausencia de un sistema judicial que se maneje, que tenga efectividad desde la cabeza hasta abajo. Y yo creo que esta parte de la transición política de un gobierno a otro y de la falta absoluta de coordinación y de definición de qué hacer y de cómo enfrentar a la criminalidad. Vamos a regresar otra vez a los ejemplos de cómo funcionó en Ciudad Juárez, cómo funcionó en Tijuana, y cuando de repente vemos esta desconecte entre los equipos de seguridad, entre fuerzas estatales, entre el tema de las penitenciarías, etcétera, pues uno ve que no hay punto de inflexión, por el contrario, tienes un esquema de crecimiento que si no se le tapa o si no se encuentra un dique en un momento determinado, esto nos puede llevar a una situación todavía mayor como la que tuvimos también en otros momentos. Se nos olvida, porque aquí en la Ciudad de México pues tuvimos momentos de contención, durante el gobierno de Marcelo Ebrard, básicamente de reducción de la criminalidad, pero esto también aquí ya comienza a significar un riesgo para la población. Dos apuntes, Ezra. Primero, a mí me parece que los alicientes están puestos del lado contrario. Y segundo, sí veo un cambio de estrategia. Bueno, antes, digamos, hace un par de sexenios, había estrategia. Era confrontar a las cabezas del crimen organizado para que ninguna banda criminal tuviera la fuerza, el poder de enfrentar al Estado. Es decir, se atomizaron, crearon otros problemas, pero se atomizan todas las bandas delictivas. Excepto Sinaloa, que nunca se tocó, ¿no? Estamos viendo los costos de no haber tocado esa banda nunca. No, bueno, se atrapó al Chapo Guzmán varias veces, que era la cabeza del cártel de Sinaloa, y nunca confrontaron al Estado a pesar de las detenciones. Sí, falta un capo por ahí cuyo nombre se me escapa, un capo grande. El Mayo Salvador. Exacto. Y no teníamos a bandas tan poderosas. Es decir, los Zetas disminuyeron su poder de una manera impresionante, y pienso que sí, este relajamiento que viene en parte del sexenio anterior al haber desmontado aparatos de inteligencia muy importantes que existían en el país, y está dando como resultado otra vez el predominio de grupos violentos muy, muy poderosos. Yo creo que sí hay un cambio de estrategia. Sí. Creo que es imposible de no verlo, incluso a partir de las declaraciones de más alto nivel de gobierno. Pero creo que en esta administración se está repitiendo el mismo error que se cometió en el primer año de la administración de Enrique Peña Nieto. Se desmontan estructuras de seguridad y sobre todo de inteligencia. Si vemos un operativo donde la inteligencia del Estado no participó como debería haber participado, y donde me parece que ese haber desmontado estructuras son temas que van haciendo perder densidad a las áreas de seguridad, y quienes participan en las áreas de seguridad también me parece que empiezan a cometer errores que antes no cometían. ¿Por qué? Porque si van a una comunidad en Michoacán y les ponen una golpiza y la orden es ustedes no pueden hacer nada, y luego van a otro lugar y no pueden hacer nada, y luego te rodean, entonces tampoco puedes hacer nada. Ahora, la estrategia previa generó un saldo más o menos en una década de 300,000 muertos y 60,000 desaparecidos. Esta nueva estrategia que yo todavía no alcanzo a entender hasta dónde hay variación. O sea, la idea es ocupar territorio. La Guardia Nacional y el cambio a la Constitución es realmente legalizar lo que hubo en los dos sexenios anteriores. Entonces, por eso me atrevo a decir, cambio de estrategia. Hay un cambio del discurso presidencial. Eso estoy de acuerdo. Ahora, en la estrategia yo sigo viendo en los hechos más o menos lo mismo. Y la pregunta, la verdad, es si no pagamos ya suficiente costo de sangre. Porque, en efecto, triplicar la estrategia calderonista o la peñista, yo no estoy seguro que nos lleve a explicar esto. A ver, perdón. A ver, en 2011 había 7 cárteles y se fueron desarticulando. Hoy hay 2 cárteles, el cártel Jalisco Nueva Generación, el cártel de Sinaloa. Hay muchas organizaciones criminales, aproximadamente 80, pero que puedan ser llamadas cárteles. Hay 2 porque son que tienen todo el negocio desde la producción hasta el lavado de dinero, ¿no? Y después hay muchas bandas. Se puede desarticular a los grupos del crimen organizado, si no, la idea de qué costo de sangre queremos pagar, lo que pagó Italia. Pero ha habido 2 maneras de intervenir. Yo te diría, a ver, la fuerza de la Marina
interviene quirúrgicamente y con costos de sangre bajísimos. Bueno, vamos Y a la el estrategia. y el La otro fuerza de la Marina fue desarticulada. Ya El grupo de élite de la Sí. Marina en diciembre, el 1 de diciembre, fue desarticulado. Y a manera que se les permita crecer a estos cárteles, vamos a tener más sangre y episodios cada vez más violentos y trágicos. Tienes que combatirlos permanentemente y bajar. A ver. No se puede bajar la cuota de sangre permitiendo que crezcan Es que, los a ver, grupos pero- que sí, generan pero- la sí, sangre. espérame, porque pero- la gran mayoría de los muertos, compañeros, son entre Está bien, grupos Pero nada criminales. más, decir nada que más había que tu inteligencia problema, perdón, antes. nada más. O sea, la Sí. cantidad de muertos solamente te explica un gobierno sin inteligencia en la actuación. Digamos, si hubiéramos estado con mucho más planeación, con objetivos mucho más claros, probablemente hoy estarían desmantelados estos cárteles, habrían liberado territorio y tenemos menos muertos. A ver, pero o sea, el no podemos decir que hubo Ah, inteligencia perdón. porque no se nota. Perdón, Bajó, pero el bajó, problema... 300,000 tuvo muertos. tuvo una ¿Dónde baja curva contra- hacia A abajo ver, perdón, que se pero vuelve a ¿cuál es tu despuntar a pro- a medida. ver, Permíteme, no, Chabón, no, pero por ya me Dios. toca a mí. No dejas hablar Ahora a nadie, me por toca a mí, Dios. no me digas tú. A la mitad del sexenio de Peña vuelve esto a incrementar. Venía una curva descendente. Es toda tuya la A ver, palabra. ahora aquí. Tu problema es que has tenido, si la estrategia, con todos los 300,000 muertos, te lleva hacia abajo y te lleva a una reducción Sí, de la criminalidad. así iba. Sí, pero tu problema es que terminas fragmentando a los otros grupos y no tienes una alternativa. Tu única alternativa es o sigues en esa lógica de confrontación o finalmente te manejas, sales de esta situación de emergencia y tienes la posibilidad de decir el país está pacificado. Y no pudieron hacer eso tampoco. Tan es así que Peña entra y recibe supuestamente un país relativamente pacificado y a los 3 años, sí, esto se le vuelve a prender porque no tiene una salida Porque relajaron, institucional. relajaron Porque las puede- medidas, porque desmontaron puede aparatos de porque inteligencia no puede y sostener les los aflojaron a los narcos. Porque tienes que tener un tipo de modelo integral que no has conseguido. rompió. Sí. Ahora, Bueno, yo sí pero- quiero hacer nada más una distinción, No, yo no lo porque había estos armado. números que Pablo mencionó al principio, no todos tienen que ver con delincuencia organizada, crimen organizado. Muchos de estos homicidios son circunstancias que están ocurriendo en las ciudades que se nos han vuelto mucho más violentas. Y de pronto sí parecía que la estrategia para enfrentar a los cárteles es el único tema de seguridad. Y francamente, quizá a ver, el problema es que no hemos atendido los otros problemas de El seguridad. tema estatal que con tú el- señalabas al principio. Coincidiendo con Sí. eso, en el número de muertos se medía igual en el gobierno de Calderón, en el gobierno de Peña y en este. Y llevamos 11 meses de gobierno y los números de violencia siguen creciendo. Yo creo que, por supuesto, hay que analizar el pasado y hay que ver todo lo que se hizo mal en el pasado. Se cometieron errores diferentes de distintos tipos en el sexenio de Calderón, en el sexenio de Peña, pero estamos hablando de un gobierno que lleva ya 11 meses. Y me parece, por ejemplo, me parece que las señales de estrategia de seguridad es cuando tú le reduces, en la situación que vivimos, el presupuesto de seguridad a estados y municipios. Me parece uno. Entonces no entiendo cómo se va a encarar. Ese es un dato duro de Ahora, sí estrategia hay de un seguridad. incremento a los recursos federales de combate. Entonces ahí te empieza a decir cuál es la A la estrategia. defensa baja, ¿eh? A la defensa Sí, pero baja. porque se va a Guardia Nacional. Pero en por realidad, si uno ve el acumulado, es mayor este año que el anterior. Ricardo, la Guardia Nacional tiene de presupuesto solo para pagar a 7,000 elementos. Y son Sí. más de 50,000. Y, Es que la y estrategia baja, está lo baja demás. tanto la defensa como la marina. Es que la estrategia es la de centralizar. Están convencidos de que la federalización, o sea, la posibilidad de tener todo desde el centro y controlar el país de arriba para abajo, les va a funcionar, lo que yo creo que es otra vez entrar en un pero error bueno, a ver, fundamental. entonces Cosa. eso es una estrategia. Sí, pero, ok, tú pero- quieres una estrategia centralizada, No, bueno, ok, lo quieres- está bien. No, bueno, Y mientras pero- sigan está bien, pasando pero sigues utilizando armas. otra vez al ejército, que no es papel del ejército como tal. Tendrías Está que bien, estar hablando pero por de otra tu parte- policía federal, que Claro. la deshiciste cuando creo yo. Y mientras que sigan tendrías que haber- pasando armas y tengamos a los grupos delictivos, pero armados hasta los dientes, con el trasiego de poderoso armamento de los Estados Unidos, va a ser un combate bastante difícil. Se nos acabó el tiempo. Terminamos. Muchas gracias, compañeros. Muchas gracias a ustedes.